Entonces, tenemos de lo que nosotros vimos, cuando B era igual a P sub 2, el conjunto A igual a X cuadrado, X y 1, es linealmente independiente en P sub 2 y genera P sub 2. Nosotros ya hemos visto esto. Por lo tanto, B igual a, digamos, X cuadrado, X y 1 es una base para P sub 2. De igual manera, nosotros hemos visto cómo, por ejemplo, si B es igual a R2, el conjunto, llamémosle A también, 1, 0, 0, 1, es una base para B. ¿Por qué es una base, para B, para R2? ¿Por qué? Porque este conjunto hemos probado que es linealmente independiente y cualquier vector en R2 se lo puede expresar como una combinación lineal de estos vectores. De igual manera, cuando nosotros teníamos B igual a las matrices simétricas 2 por 2, teníamos un conjunto A igual a 1, 0, 0. Hace algunas sesiones lo hicimos esto, 0, 1, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. Este conjunto de vectores es linealmente independiente en las matrices simétricas 2 por 2 y al mismo tiempo genera a las matrices simétricas 2 por 2 porque cualquier matriz simétrica 2 por 2 puede ser expresada como una combinación lineal de lo que son las matrices, de los que son estas tres matrices, ¿ya? Entonces, esta también es una base para este espacio vectorial. Y finalmente, teníamos nosotros, si hacemos B igual a las matrices simplemente 2 por 2, fíjense, un conjunto que la genera y es linealmente independiente en B es, por ejemplo, A igual a 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. Esta es también una base para un espacio vectorial o para el espacio vectorial de las matrices simétricas, de las matrices 2 por 2. De las matrices 2 por 2. 1, 0, 0, 0. 0, 1, 0, 0. 0, 0, 1, 0. Y 0, 0, 0, 1. Entonces, esta es también una base. Estamos describiendo las que son las denominadas bases canónicas. Así se les llama a estas simples, a las más simples y obvias bases de un espacio vectorial. Si tuviésemos, por ejemplo, R4 o R3, una base para R3 o la base canónica para R3 es la siguiente, construida así en base a la más simple expresión que se pueda obtener en términos de unos y ceros. Por ejemplo, V es igual a R3. Entonces una base, ahora sí vamos a ponerle V, está constituida por los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Ya? V es igual a R3. Esta sería la base canónica, es decir, cualquier vector en R3 puede uno expresarlo como una combinación lineal de estos tres elementos. Si uno tiene una base para un espacio vectorial, surgen preguntas. ¿Un espacio vectorial tiene solo una base o tiene muchas bases? Y supongamos que la respuesta sea, no, hay más de una base. Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué relación hay entre el número de elementos de la una base y el número de elementos de la otra base? Y eso tiene que ser contestado
Y otra pregunta que surge es, ¿importa o no que nosotros ordenemos los elementos de la base? Y eso también tiene que ser contestado. A ver, si nosotros tenemos dos bases, ya, supongamos que tenemos un espacio vectorial V y una base V1 que sea V sub 1, V sub 2, V sub n. Y otro conjunto V sub 2 que sea U sub 1, U sub 2, U sub m. La pregunta ¿es m igual a n? ¿Es m igual a n? La respuesta es sí. Si existen dos distintas bases para un mismo espacio vectorial, las dos tienen que tener el mismo número de elementos. Si ustedes tuviesen aquí que n es distinto de m, entonces habrá que hacer dos demostraciones para la igualdad. Primero, supongamos que n es mayor que m. Si n es mayor que m, entonces m va a ser, todos los elementos de m pueden ser expresados como combinación lineal de los elementos de la primera base. Y si suponemos que m es menor que n, que n es menor que m, entonces vamos a tenerlo al revés, que los primeros elementos de la una base van a estar en términos de los elementos de la segunda base, concluyéndose que necesariamente para que los dos conjuntos de vectores sean una base, tienen que ser ambos con el mismo número de elementos. Es decir, solamente si m es igual a n, V1 y V2 son bases de un mismo espacio vectorial. Y eso genera una nueva definición, que es la definición de dimensión. Puesto que los elementos, el número de elementos de las bases de un mismo espacio vectorial son siempre iguales, a ese número de elementos se la denomina dimensión del espacio vectorial. Entonces, nosotros decimos que la dimensión de un espacio vectorial V va a ser igual a n, donde n es el número de elementos en cualquier base de ese espacio vectorial, ¿sí? Es igual al número de elementos en cualquier base de V. En otras palabras, cualquier base de V tiene el mismo número de elementos al cual llamamos dimensión del espacio vectorial. La pregunta que siempre surge es, ¿cuál es la dimensión del espacio trivial? ¿Cuál es la dimensión del espacio trivial? A ver, nosotros decimos que si un conjunto de vectores incluye al cero, ese conjunto de vectores no es linealmente independiente. Por lo tanto, el único vector que pertenece al espacio vectorial trivial no es linealmente independiente en V. Y entonces quiere decir que el espacio trivial no tiene base. Efectivamente, el espacio trivial solo tiene conjunto generador, que es el vector 0, pero no puede constituir una base porque él en sí no es linealmente independiente. Entonces, acuérdense eso. Se dice que la dimensión del espacio trivial es 0. Lo que quiere decir eso es que el espacio trivial no tiene base, pero sí tiene conjunto generador, ¿ya? Entonces, el 0 en sí se genera a sí mismo. Multipliquen cualquier escalar por el 0 de B y les da el 0 de B. Pero
no hay independencia lineal cuando ustedes tienen un conjunto en el que aparece el cero. Entonces el espacio trivial, el que solo tiene el cero, no tiene base, pero sí tiene un conjunto generador. La dimensión de ese espacio vectorial se la denota o se la denomina o se dice que es cero. ¿Ya? Muy bien.